Hay momentos en la vida en que el destino no pide permiso, simplemente entra, sigiloso como la lluvia de la madrugada, y lo cambia todo. Rafael no sabía que esa tarde sería diferente a todas las demás. No imaginaba que, al abrir una puerta en su propia casa, encontraría algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Una mujer acurrucada, una niña en brazos y un llanto ahogado que resonaba como un grito de auxilio al que nunca supo responder. Hasta ahora, él lo tenía todo: dinero, poder, respeto. Pero dentro de la mansión silenciosa, todo lo que quedaba era el peso de un luto mal resuelto y un corazón que aprendió a no sentir para no romperse del todo. Ella tenía casi nada, solo una hija en brazos, una vida apretada entre turnos y el coraje feroz de quien no puede rendirse. Dos mundos que nunca debieron tocarse, pero se tocaron, y cuando eso sucedió, nada volvió a ser como antes. Esta es la historia de un hombre que se perdió a sí mismo y de una mujer que nunca tuvo el derecho de perderse, de un encuentro que nació del azar, pero que se transformó en algo imposible de ignorar. Porque a veces el amor no llega de forma grandiosa, llega en un llanto escondido, en una manta olvidada, en una mirada que lo dice todo lo que las palabras no pueden. Suscríbete al canal para más historias que tocan el corazón. Rafael empujó la puerta de casa con el hombro, el traje arrugado, después de un día que pareció durar semanas. La mansión estaba demasiado silenciosa, como siempre. El sonido de sus propios pasos lo irritaba. Todo allí era impecable, ordenado, frío, exactamente como la vida que construyó sin querer. Dejó la maleta caer en el sofá y aflojó la corbata, pero el nudo en el pecho no cedía. Nunca cedía. Caminó hasta la cocina, sirvió un vaso de agua que no bebió y se quedó parado, mirando a la nada. La casa tenía 12 habitaciones. Él usaba 3. El resto era solo espacio vacío como él. Pensó en su hermano, pensó en su exesposa, pensó en cómo todo lo que tocaba simplemente se desmoronaba, como si sus manos fueran hechas para destruir, no para sostener. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido bajo, ahogado, un llanto. Rafael frunció el ceño. No era común que hubiera alguien en casa a esa hora. La encargada salía a las 4. El chofer tenía el día libre. Siguió el sonido hasta el pasillo que llevaba a la biblioteca, el corazón latiendo con un ritmo extraño, casi ansioso. Se detuvo frente a la puerta entreabierta. El llanto venía de adentro. Empujó la puerta despacio y la vio. Clara estaba acurrucada detrás de la estantería de libros, el cuerpo encorvado sobre algo que protegía con los brazos. Su rostro estaba mojado, los ojos muy abiertos por el susto, cuando se dio cuenta de que ya no estaba sola. Intentó levantarse demasiado rápido, tropezó con su propio pie, y fue entonces cuando Rafael vio. La bebé, pequeña, envuelta en una manta rosa descolorida, los ojos entrecerrados, la boca entreabierta en un suspiro suave. Dormía, ajena al mundo. Pero Rafael no podía moverse, no podía respirar bien, porque ese rostro, esos ojos, eran los ojos de su hermano. El mismo rasgo delicado en los labios, la misma expresión frágil que no pudo proteger cuando tuvo la oportunidad. El dolor llegó de repente, afilado como una cuchilla, y Rafael sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Señor Rafael, yo lo siento». Clara tartamudeó, la voz temblorosa, cargada de vergüenza y miedo. No tenía con quién dejarla. Iba a ser solo hoy, lo juro yo. Pero él no estaba escuchando las palabras. Estaba viendo la forma en que sostenía a su hija, como si el mundo entero pudiera derrumbarse. Pero esa niña estaría segura. La ternura feroz de ese gesto lo golpeó de una manera que no esperaba. «¿Cuántos meses?», preguntó, la voz más ronca de lo que pretendía. Clara parpadeó, confundida. «¿Qué? La bebé.
¿Cuántos meses tiene? 6, respondió aún vacilante. 6 meses. Rafael asintió, pero no dijo nada. Simplemente se quedó allí, parado, mirándolas a las dos como si estuviera tratando de descifrar un enigma que no tenía sentido. Clara se limpió el rostro con el dorso de la mano, intentando recuperar algo de dignidad. Me voy. No molestaré más. Por favor, no me despida. Necesito este trabajo, señor. Yo... Quédate, la interrumpió, suave pero firme. Ella se detuvo, sorprendida. ¿Cómo? Quédate, tú y ella. Rafael tragó saliva, sin saber de dónde venían esas palabras. No tienes que irte. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez no eran de miedo. Era algo diferente, algo que él no sabía nombrar. Sostuvo a su hija con más fuerza, como si necesitara asegurarse de que aquello era real. Gracias, susurró, la voz quebrada. Rafael solo asintió y salió de la biblioteca, las piernas pesadas, el corazón acelerado. Se encerró en el cuarto y se sentó en el borde de la cama, las manos temblando. No sabía lo que acababa de hacer, no sabía por qué lo había hecho, solo sabía que por primera vez en meses sintió algo más allá del vacío. Y eso lo asustaba más que cualquier cosa. Antes de continuar, cuenta desde dónde estás viendo y suscríbete para recibir historias conmovedoras todos los días. En los días siguientes, algo cambió en la mansión. Clara volvió al trabajo, pero ahora traía a la bebé consigo. Rafael no dijo nada. Tan solo observaba desde lejos cómo ella organizaba la rutina con una precisión impresionante. La niña dormía en un carrito improvisado cerca de la lavandería. Clara trabajaba en silencio, siempre atenta, siempre cuidadosa. Y Rafael no podía dejar de notar la forma en que tarareaba bajito mientras trapeaba el suelo, el gesto con el que sonreía a su hija incluso cuando estaba exhausta, la manera en que sus ojos brillaban cuando la bebé soltaba risitas. Había algo ahí que él nunca había visto de cerca, algo que le hacía extrañar una cosa que nunca tuvo. Una tarde, la encontró en la cocina, acunando a la niña en brazos mientras calentaba un biberón. Clara cantaba bajito, una melodía simple, casi triste. Rafael se quedó parado en la puerta observando. Ella no se dio cuenta. Estaba completamente entregada a ese momento. Fue entonces cuando la bebé abrió los ojos y lo miró directamente, y Rafael sintió por segunda vez que el mundo se desmoronaba. Porque esos ojos no solo se parecían a los del hermano, llevaban algo que él reconocía. La promesa de que aún era posible sentir, de que aún había algo dentro de él que no estaba completamente roto. Clara se giró y lo vio parado allí. Por un instante, ninguno de los dos dijo nada. Tan solo se miraron y el silencio entre ellos quedó cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «Es hermosa», dijo Rafael finalmente. Clara sonrió, tímida. «Gracias». Él quería decir más. Quería preguntar sobre ella, sobre su vida, sobre qué la había llevado hasta allí. Pero no pudo. Tan solo asintió y salió, el corazón latiendo a un ritmo desconocido. Y por primera vez en mucho tiempo, Rafael se sorprendió esperando el día siguiente. Clara nunca imaginó que acabaría allí, en una mansión de 12 habitaciones, limpiando pisos de mármol mientras su hija dormía a pocos metros de distancia. La vida no era así hace 2 años, no cuando aún creía en promesas, en nuevos comienzos, en hombres que decían «yo cuido de ti», pero las promesas se rompían fácil, y los hombres que decían cuidar a veces eran los que más lastimaban. Ella no quería pensar en el pasado, prefería mantener las manos ocupadas, la mente enfocada en el presente. Pero a veces, cuando la bebé dormía y la casa quedaba demasiado silenciosa, los recuerdos volvían. El apartamento pequeño que compartía con él. Las peleas que empezaban bajo y terminaban en gritos.
La noche en que él levantó la mano y ella supo que necesitaba irse, aunque no tuviera a dónde. Clara salió en medio de la madrugada, embarazada de 5 meses, con una maleta y el corazón roto. Durmió en casa de una amiga por 3 semanas, luego en un albergue, hasta que consiguió el empleo de limpieza. Su hija nació en un hospital público, pequeña y perfecta, y Clara juró que haría todo bien esta vez, que nada ni nadie le quitaría a esa niña. Pero hacer todo bien era difícil cuando el dinero apenas alcanzaba para la renta, cuando la guardería más cercana tenía lista de espera, cuando cada día era una batalla para no derrumbarse. Y entonces llegó aquel momento en la biblioteca, el susto de ser descubierta, la vergüenza de estar llorando en el suelo, abrazando a su hija como si el mundo fuera a acabarse, y su voz grave y cuidadosa diciendo: «Quédate». Clara no entendía a Rafael, no entendía por qué la había dejado quedarse, por qué no la despidió, porque a veces lo pillaba mirando a la bebé con una expresión que le partía el alma. Él era un misterio, un hombre que lo tenía todo, pero parecía cargar el peso de haber perdido algo que el dinero no podía comprar de vuelta. Una mañana, mientras organizaba los libros en la biblioteca, Clara encontró una foto antigua entre las páginas de un romance olvidado. Era Rafael, más joven, sonriendo al lado de otro hombre. Los dos parecían felices, parecían enteros. Ella volteó la foto y leyó la dedicatoria garabateada a pluma. «Para siempre, hermano». A ella se le apretó el corazón. Clara guardó la foto de vuelta en su lugar, pero la imagen se le quedó en la cabeza. Ahora entendía un poco más. Entendía su silencio, la forma en que evitaba sonreír, el gesto con el que miraba a su hija como si estuviera viendo un fantasma. Eran parecidos, ella y él. Dos personas que perdieron algo importante, que cargaban heridas que nadie veía, que aprendieron a sobrevivir, pero no a vivir. Rafael no había dormido bien en meses, pero después de aquella tarde en la biblioteca, las noches se hicieron aún más largas. Pasaba horas en vela, mirando al techo, pensando en ella, en la forma en que Clara cargaba a su hija, en el brillo de sus ojos, mezcla de cansancio y amor. No debería estar pensando en eso. No debería prestar atención al color de su pelo, a la manera en que se recogía un mechón detrás de la oreja cuando estaba concentrada. No debería notar cómo su voz se volvía dulce al hablarle a la bebé, como si el mundo entero pudiera esperar. Pero lo notaba, y eso lo asustaba. Rafael había aprendido a no acercarse a la gente, porque todo lo que tocaba lo rompía. Su matrimonio había sido un desastre. La relación con su hermano distante hasta el final. Él no sabía cuidar, no sabía ser amable. Y Clara merecía a alguien que supiera, pero aún sabiendo eso, se sorprendía inventando excusas para quedarse en casa, para pasar por la cocina a la hora en que ella estaba ahí, para escuchar el sonido de su voz, aunque apenas hablaran. Una tarde, mientras trabajaba en su despacho, Rafael oyó un ruido proveniente de la sala. Se levantó y encontró a Clara intentando alcanzar un jarrón en el estante alto, con la bebé en el cochecito a su lado. Estaba de puntillas, estirando el brazo, pero no llegaba. «Déjame bajarlo», dijo él apareciendo detrás de ella. Clara se sobresaltó, casi pierde el equilibrio. Rafael la sujetó del brazo para estabilizarla y por un instante estuvieron muy cerca, demasiado cerca. Podía sentir el suave perfume a jabón que ella usaba. Vio el rubor subirle por el cuello. «Gracias», susurró Clara, apartándose rápido. Rafael bajó el jarrón y lo puso en el suelo, pero no pudo irse. Se quedó allí, parado, mirándola, intentando encontrar las palabras correctas. Pero no había palabras correctas, solo aquel silencio pesado, cargado de cosas que ninguno de los dos sabía decir. «¿Estás bien?», preguntó finalmente. Clara parpadeó, sorprendida. «Sí»,
¿Por qué? No sé. Pareces cansada. Ella rió suavemente, sin humor. Siempre parezco cansada. Rafael quiso decirle que no era eso, que se veía hermosa, incluso cansada, que había algo en ella que lo hacía querer ser una mejor persona, pero no dijo nada. Solo asintió y regresó al despacho, el corazón latiendo desbocado, y Clara se quedó allí, sosteniendo el jarrón, sintiendo algo extraño crecer en su pecho, algo que se sentía peligroso, algo que se sentía como esperanza. La rutina en la mansión adquirió un ritmo propio. Clara llegaba temprano, siempre con la bebé en brazos, y Rafael empezó a trabajar más desde casa. Se decía a sí mismo que era por los informes acumulados, por las reuniones que podía hacer por videoconferencia. Pero la verdad, esa que no admitía en voz alta, era que ya no quería estar lejos, no de Clara, no de la niña que le recordaba a su hermano, pero que también le hacía sentir algo nuevo, algo que no era solo dolor. La vida de Clara, sin embargo, no cabía solo dentro de aquella casa. Estaba el mundo allá afuera, estaba el pasado que insistía en llamar a la puerta, y estaba Mariana, su hermana mayor, que apareció una tarde de viernes sin avisar. Clara estaba en el patio trasero tendiendo ropa cuando oyó sonar el timbre. Ni siquiera tuvo tiempo de moverse. Rafael abrió, y cuando Clara llegó a la sala, vio a su hermana parada allí, con los brazos cruzados, mirando a Rafael como si fuera un intruso. «Mariana, ¿qué haces aquí?», preguntó Clara, la voz tensa. «Vine a verte. Hace semanas que no respondes mis mensajes». Mariana desvió la mirada hacia Rafael y luego de vuelta a su hermana. «¿Quién es él?». «Mi jefe». Mariana arqueó una ceja. «¿Tu jefe abre la puerta?». Clara sintió que el rostro le ardía. «Mariana, por favor». Rafael percibió la tensión en el aire y dio un paso atrás. «Las dejo conversar», dijo educado y salió de la sala. Pero no se alejó. Se quedó en el pasillo, escuchando sin querer, no porque quisiera entrometerse, sino porque algo en aquella conversación le incomodaba. Había peligro en esa voz, había algo que reconocía, control disfrazado de preocupación. «¿Ahora vives aquí?», preguntó Mariana, los brazos aún cruzados. «No, yo solo trabajo aquí». «¿Y Sofía? ¿La traes al trabajo?». «No tenía opción, Mari, tú lo sabes. Sé que te estás metiendo en cosas que no debes». Mariana se acercó, la voz baja, afilada. «Ese hombre tiene dinero, Clara. Los hombres con dinero no te miran por bondad. Quiere algo, y cuando se canse te tirará a la basura». «No es así». «¿No? Entonces explícame por qué te deja traer a la niña. ¿Por qué te mira de esa manera?». Clara se quedó helada. «¿De qué manera?». Mariana sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «De la manera en que los hombres miran cuando quieren. Y tú, Clara, estás demasiado ciega para verlo». Las palabras dolieron más de lo que debían, porque en el fondo Clara tenía miedo de que fueran ciertas, miedo de estar ilusionándose, miedo de que Rafael fuera solo amable y que ella estuviera confundiendo amabilidad con algo más. «Necesito que te vayas», dijo Clara, la voz firme, pero los ojos brillantes. Mariana suspiró, cansada. «Solo intento protegerte. No necesito protección. Necesito que confíes en mí». Mariana no respondió. Solo cogió su bolso, lanzó una última mirada al pasillo, donde Rafael estaba escondido, y se marchó. Clara se quedó de pie en medio de la sala, las manos temblando. Se sentó en el sofá y se cubrió el rostro con las manos, intentando respirar. Fue entonces cuando sintió una presencia a su lado. Rafael no dijo nada. Solo se sentó a su lado manteniendo una distancia respetuosa, pero presente. Clara se secó el rostro y lo miró. «Perdona por esto. No tienes que disculparte. Ella no entiende. Ella piensa que te voy a hacer daño», completó Rafael, la voz baja.
Clara no lo negó, porque era verdad y porque, de alguna manera, ella también tenía miedo de eso. No sé lo que siento, confesó, la voz temblando. No sé si debería sentir algo. Tú eres mi jefe, yo soy solo la empleada de limpieza. Rafael se giró hacia ella, los ojos serios, intensos. Tú nunca has sido solo nada, Clara. El aire entre ellos se hizo pesado. Clara sintió el corazón acelerarse, la sangre latiéndole en las sienes. Quería creer, quería tanto creer, pero el miedo era más fuerte. Aquella noche, Rafael no pudo dormir. Se quedó sentado en el sillón de su habitación, mirando por la ventana, pensando en la conversación que había oído, en las palabras de la hermana de Clara, en la forma en que había intentado protegerla de él. Y ella estaba en lo correcto al hacerlo, porque Rafael no sabía cuidar, no sabía ser lo que Clara merecía, pero por primera vez en su vida quería intentarlo. Quería ser digno de aquella mirada que ella le lanzaba cuando creía que él no la veía, pero había obstáculos, diferencias, el mundo entero entre ellos, y Rafael no sabía si podría cruzarlo sin destruir todo a su paso. Los días siguientes fueron extraños. Clara evitaba quedarse a solas con Rafael. Cuando él entraba a la cocina, ella inventaba una excusa para salir. Cuando se cruzaban en el pasillo, desviaba la mirada. El silencio entre ellos, que antes estaba cargado de posibilidades, ahora pesaba como una sentencia. Rafael lo percibía, y eso lo corroía por dentro. Intentó respetar su espacio. Intentó volver a la rutina de antes, cuando apenas se veían, cuando él era solo el patrón distante y ella la empleada invisible. Pero no podía, porque algo había cambiado y no había vuelta atrás. Fue una tarde de lluvia que todo se vino abajo. Clara estaba en el cuarto de lavado, doblando toallas, cuando la bebé empezó a llorar. Dejó todo y corrió hacia el carrito, cogiendo a su hija en brazos, arrullándola con esa ternura feroz que Rafael ya conocía tan bien. Pero la niña no se calmaba. Lloraba fuerte, desesperada, y Clara empezó a entrar en pánico. «Shh, mi amor, todo está bien. Mami está aquí», susurraba, pero su voz temblaba. Rafael apareció en la puerta. «¿Qué pasó?» «No sé, no para de llorar». Clara lo miró, los ojos muy abiertos, asustados. «Creo que tiene fiebre». Rafael se acercó, tocó la frente de la bebé. Estaba caliente, demasiado caliente. «Voy a buscar el coche, la llevamos al hospital». «No, yo no puedo». «Clara». Él le sostuvo el brazo, firme, pero gentil. «Vamos, ahora». Ella no tuvo fuerzas para discutir, simplemente asintió, y en pocos minutos estaban en el coche, Rafael manejando en silencio mientras Clara arrullaba a su hija en el asiento de atrás, cantando bajito, intentando calmarla. El hospital estaba abarrotado. Esperaron casi una hora hasta ser atendidos. Rafael se quedó al lado de Clara todo el tiempo, sin decir nada, solo presente. Cuando finalmente la doctora los llamó, él le apretó la mano, un gesto simple pero que lo decía todo. «Es una virosis», explicó la doctora después de examinar a la bebé. «Nada grave, pero necesita reposo y mucho líquido. En unos días pasará». Clara se derrumbó en lágrimas de alivio. Rafael la abrazó sin pensarlo, y ella se aferró a él como si fuera lo único sólido en un mundo que insistía en desmoronarse. «Todo está bien», susurró él, la voz ronca. «Ella estará bien». Clara asintió contra su pecho, sintiendo el corazón de Rafael latir fuerte, acelerado. Cuando finalmente se separaron, sus ojos se encontraron, y por primera vez no había nada entre ellos, solo la verdad. «Gracias», dijo ella, la voz débil. «Siempre», respondió él. Y en ese momento, Rafael supo que no había vuelta atrás. Estaba enamorado, completamente, irremediablemente enamorado. Regresaron a la mansión en silencio.
La bebé dormía en brazos de Clara, finalmente en calma. Rafael detuvo el auto y se quedó quieto, las manos aún en el volante, sin saber qué decir. «Clara». «No», lo interrumpió ella, la voz suave pero firme. «Por favor, no digas nada ahora». Él la miró confundido. «¿Por qué?» «Porque no sé qué hacer con esto». Lo miró, los ojos brillantes. «No sé qué hacer con lo que siento por ti». Rafael sintió un apretón en el pecho. «¿Y qué sientes?» Clara respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar de un precipicio. Miedo, esperanza, ganas de estar cerca, aún sabiendo que no debería. Apretó a su hija con más fuerza. «No puedo darme el lujo de equivocarme de nuevo, Rafael. La tengo a ella. Necesito protegerla». «Entiendo». «¿Entiendes?». Sonrió triste. «Tú eres rico, Rafael. Lo tienes todo. Y yo solo soy una mujer tratando de sobrevivir. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de verdad?». Rafael no dudó. «A ti. Solo a ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, verdaderas. Clara cerró los ojos, una lágrima rodando por su mejilla. «Quisiera creer». «Entonces cree». Ella abrió los ojos, lo miró con una intensidad que lo desarmaba. «Dame tiempo, por favor». Rafael asintió, aunque le doliera, porque si algo había aprendido, era que algunas cosas no podían forzarse. Algunas cosas necesitaban tiempo para crecer, para volverse reales. Salió del auto, le abrió la puerta y ambos entraron a la casa en silencio. Pero había algo diferente ahora, una promesa no dicha, una posibilidad que flotaba en el aire como la lluvia que seguía cayendo afuera. Y por primera vez, Rafael se permitió tener esperanza. 3 semanas pasaron desde aquella noche en el hospital. 3 semanas en las que Clara y Rafael andaban en círculos uno alrededor del otro, como si el suelo entre ellos estuviera hecho de cristal. Él intentaba no acercarse demasiado, ella intentaba no sentir tanto, pero era inútil. El sentimiento crecía, y mientras más crecía, más asustaba. Fue una mañana de lunes cuando todo se derrumbó. Clara estaba en la cocina, preparando el desayuno de Rafael como hacía todos los días, cuando escuchó voces en la sala. 2 voces, una de ellas era de Rafael, la otra femenina, suave, educada. Clara no debió haber escuchado, debió haber seguido con su labor y fingir que no importaba, pero no pudo. «Necesitas pensar bien las cosas, Rafael», decía la mujer, el tono gentil pero firme. «Esta situación no es sostenible. No es asunto tuyo, Camila. Claro que lo es, me importas, y sé que estás confundiendo la soledad con el sentimiento». Clara sintió el corazón hundirse. Camila, la ex esposa. «No estoy confundido», respondió Rafael, la voz tensa. «¿No? Entonces explícame qué estás haciendo, dejando que la muchacha de la limpieza viva aquí con su hija, actuando como si fueras responsable de ella». «Yo no actué como nada. Yo solo te encariñaste. Y eso es peligroso, Rafael, para ti y para ella». Clara no aguantó más. Salió de la cocina por la puerta trasera, el corazón martillando en el pecho, los ojos ardiendo. Tomó a su hija en el carrito y caminó hacia el jardín, intentando respirar, intentando no desmoronarse. Pero las palabras de Camila resonaban en su cabeza, confundiendo la soledad con el sentimiento. ¿Y si era verdad? ¿Y si Rafael solo estaba llenando un vacío? ¿Y si Clara era solo conveniente? Se sentó en el banco de madera, meciendo a la bebé en su regazo, las lágrimas rodando sin control. No se dio cuenta cuando Rafael apareció. «Clara». Se secó el rostro rápidamente, pero era tarde. «Perdón. Solo necesitaba aire». «¿Escuchaste la conversación?», dijo él. No era una pregunta. Clara no respondió. Solo miró a lo lejos, a cualquier lugar que no fuera él. «Ella está equivocada», continuó Rafael, la voz baja, desesperada. «No estoy confundido. Sé lo que siento».
¿Sabes? Clara finalmente lo miró, los ojos rojos. Porque yo no sé, Rafael. No sé si esto es real o si estoy tan cansada de luchar sola que me aferré a la primera persona que fue amable conmigo. No es eso. ¿Cómo lo sabes? Rafael dio un paso adelante, pero Clara se levantó, retrocediendo. No, por favor, no te acerques. Él se detuvo, el dolor visible en su rostro. Clara, necesito que entiendas. Nunca sentí esto antes. Nunca. Y sé que es complicado. Sé que somos de mundos distintos, pero eso no cambia lo que siento. Y lo que sientes será suficiente cuando todo el mundo te diga que yo no sirvo para ti. Cuando tu familia, tus amigos, todos me miren y vean solo a la sirvienta que se aprovechó del patrón. No me importa lo que piensen, pero a mí sí me importa. Apretó a su hija con fuerza, la voz quebrándose. Me importa porque ya pasé por esto, ya fui juzgada, menospreciada, tratada como si no valiera nada. Y no voy a pasar por esto de nuevo. No voy a poner a mi hija en esta situación. Clara, creo que es mejor que me vaya. El silencio que cayó entre ellos fue devastador. Rafael sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. No, por favor, no hagas eso. Necesito hacerlo, para protegerla, para protegerme a mí misma. Pasó junto a él, los hombros temblorosos, y Rafael se quedó allí, parado, viendo a la mujer que amaba alejarse. Y por primera vez en su vida, entendió lo que era la desesperación de verdad. Clara salió de la casona al día siguiente. Rafael no intentó detenerla, solo observó desde la ventana de su estudio cómo ella acomodaba las pocas cosas que tenía en el viejo coche a la bebé en el asiento trasero. Ella no miró hacia atrás, no se despidió con la mano, simplemente se fue. Y la casona volvió a quedar en silencio, demasiado silencio. Rafael pasó los días siguientes en un estado de letargo. No trabajaba, no comía bien, solo deambulaba por la casa vacía, sintiendo el peso de su ausencia en cada rincón. Intentó convencerse de que era lo mejor, de que Clara tenía razón, de que él no sabía cuidarla, de que tal vez era mejor dejarla ir. Pero el corazón no aceptaba. El corazón insistía en recordar su sonrisa, su voz suave cantándole a la hija, la forma en que lo miraba, como si viera algo en él que nadie más veía. Y entonces, una tarde, mientras ordenaba la biblioteca, Rafael encontró algo que lo hizo detenerse. Una mantita, pequeña, rosa, deslavada, la misma con la que envolvía a la bebé aquella primera vez que la vio. Ella la había olvidado. Rafael la sostuvo entre los dedos, el perfume suave de la niña aún presente en la tela. Y en ese instante, algo dentro de él se movió. Una decisión, una certeza. No podía dejarla ir. No sin luchar. El departamento de Clara era pequeño, modesto pero limpio. Había conseguido un nuevo empleo, en una empresa de limpieza que pagaba menos y exigía más. Las cuentas apretaban, la bebé despertaba de madrugada, llorando. Clara dormía poco, comía menos aún, pero al menos estaba lejos, lejos de la tentación, lejos de la posibilidad de salir lastimada, o eso intentaba convencerse, porque cada noche, cuando finalmente lograba cerrar los ojos, soñaba con él, con la voz grave de Rafael, con la forma en que la miraba, con la sensación de seguridad que sintió en aquel abrazo en el hospital, y despertaba con el corazón roto. Fue un jueves por la noche, mientras arrullaba a su hija para dormir, que Clara oyó sonar el timbre. Frunció el ceño. No esperaba a nadie. Colocó a la bebé en la cuna y caminó hacia la puerta, espiando por la mirilla. Era él, Rafael. Su corazón se disparó. Por un momento pensó en no abrir, en fingir que no estaba, pero sabía que era inútil. Él sabía que ella estaba ahí. Ella podía sentirlo. Abrió la puerta, pero no dijo nada. Solo se quedó parada, mirándolo,
intentando mantener la compostura. Rafael parecía cansado. El saco estaba arrugado, el pelo desaliñado, los ojos hundidos. Pero había algo en él que ella no había visto antes. Determinación. «Hola», dijo él, la voz ronca. «Hola». Silencio. «¿Olvidaste esto?» Rafael extendió la mano, mostrando la mantita rosa. Clara sintió que los ojos le ardían. Tomó la manta, la apretó contra su pecho. «Gracias». «Clara, ¿podemos hablar?» Ella quería decir que no, quería cerrar la puerta y proteger su corazón. Pero no pudo. «Pasa». Rafael entró mirando alrededor. El departamento era lo opuesto a la casona. Pequeño, sencillo, pero lleno de vida. Fotos de la bebé en el refrigerador, juguetes esparcidos por el suelo, el aroma a talco y café en el aire. «¿Está bien?», preguntó él mirando hacia la cuna. «Sí, durmiendo». Otro silencio. «Clara, sé que tienes miedo, y lo entiendo. Te juro que lo entiendo. Pero no puedo estar lejos de ti. Lo intenté, pero no puedo». «Rafael». «No, déjame terminar». Dio un paso al frente, la voz firme, pero cargada de emoción. «Pasé toda mi vida con miedo a sentir, con miedo a acercarme a la gente porque todo lo que tocaba lo rompía. Y cuando apareciste tú, también tuve miedo. Pero por primera vez el miedo no fue más fuerte. Por primera vez quise arriesgarme. ¿Y si sale mal? ¿Y si sale bien?». Clara cerró los ojos, las lágrimas corriéndole por las mejillas. «No sé si puedo». Rafael se acercó, tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. «Entonces déjame mostrarte, déjame probarte que esto es real, que no es soledad, no es confusión, es amor, Clara. Te amo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, verdaderas. Clara sollozó, sus manos temblaban. «Yo también», susurró, «yo también te amo, y por eso tengo tanto miedo». Rafael la atrajo hacia sí, abrazándola con fuerza, como queriendo protegerla de todo, incluso de su propio miedo. «No te voy a hacer daño», prometió. «No lo haré». Y por primera vez, Clara se permitió creer. Esa noche hablaron por horas sobre el pasado, sobre los miedos, sobre los sueños que cada uno guardaba en el fondo de su pecho. Rafael contó sobre su hermano, sobre la culpa que cargaba por no haber estado presente cuando lo necesitó. Clara contó sobre su ex, sobre las noches en que creyó que no iba a aguantar. Y poco a poco, el peso se fue haciendo más ligero. Cuando amaneció, Rafael seguía allí, sentado en el sofá, Clara acurrucada a su lado, la cabeza apoyada en su hombro. La bebé se despertó y Rafael la tomó en brazos, arrullándola con cuidado, como si sostuviera algo precioso. Clara observó, el corazón desbordándose, y supo que, a pesar de todo, valía la pena arriesgar. Los días siguientes fueron diferentes. Clara volvió a la casona, pero esta vez no como empleada. Rafael insistió en que ya no necesitaba trabajar, que él se encargaría de todo. Clara se resistió al principio, demasiado orgullosa para aceptar. Pero él fue paciente. Le explicó que no era caridad, era amor, era querer estar cerca, era querer construir algo juntos. Y Clara, por primera vez, dejó que alguien la cuidara, pero el mundo exterior no era tan amable. La familia de Rafael no aceptó. Su madre apareció una tarde, en toda elegancia y frialdad, y dejó claro lo que pensaba. «Ella no es de nuestro mundo, Rafael. Lo sé. Y no me importa. Te importarás cuando te avergüence, cuando la gente empiece a hablar. Que hablen». La madre miró a Clara, que estaba en la cocina, fingiendo no oír, pero escuchando cada palabra. «¿Crees que te ama? ¿O será que solo quiere tu dinero?» Eso fue demasiado lejos. Rafael se levantó, la voz baja, peligrosa. «Lárgate de mi casa, ahora». La madre parpadeó, sorprendida. «Rafael», dije, «lárgate». Se fue,
indignada, pero Rafael no se arrepintió, porque por primera vez en su vida había elegido a alguien, había elegido amor. Clara, sin embargo, cargaba el peso de esas palabras. Sabía que la gente hablaría, que juzgaría, que dirían que ella no era suficiente. Y una parte de ella todavía creía eso. Fue una noche, mientras arropaba a la bebé para dormir, que Rafael la encontró llorando en silencio en el cuarto. ¿Qué pasa? ¿Y si tu mamá tiene razón? ¿Y si de verdad no sirvo para ti? Rafael se sentó a su lado, tomó su mano entre las suyas. ¿Crees que me importa lo que mi mamá piense? Debería. ¿Por qué? Porque ella es tu familia, y tú eres mi corazón. Giró su rostro hacia él, los ojos serios, intensos. Yo te elegí a ti, Clara, y te seguiré eligiendo todos los días. No importa lo que digan, no importa cuántas veces intenten separarnos. Clara sollozó, aferrándose a él. Solo no quiero que te arrepientas. Jamás. La besó, despacio, como si estuviera sellando una promesa. Y por primera vez, Clara sintió que podía relajarse, que podía confiar, que podía amar sin miedo a perderse en el camino. Las semanas siguientes fueron las más felices que Clara había vivido. Rafael la presentó a sus amigos, a sus colegas, al mundo, y aunque algunos miraban con desconfianza, otros vieron lo que era obvio. Dos corazones heridos que encontraron sanación el uno en el otro. La bebé crecía, reía más. Y Rafael se convirtió en la figura paterna que ella nunca tuvo. La acunaba cuando lloraba, le cantaba para dormir. Y Clara observaba el corazón desbordándose, sabiendo que había tomado la decisión correcta. Una noche, mientras cenaban juntos en la terraza, Rafael tomó su mano sobre la mesa. «Cásate conmigo». Clara casi se ahoga. «¿Qué? Cásate conmigo». Sonrió, nervioso, vulnerable. «Sé que es pronto, sé que aún hay muchas cosas por resolver, pero sé que te quiero a mi lado, para siempre». Clara sintió las lágrimas correr. «¿Estás seguro?» «Absolutamente». Ella rió, llorando, y asintió. «Sí, sí, me caso contigo». Rafael la atrajo hacia un beso, y el mundo alrededor desapareció. Solo estaban ellos, solo ese momento, solo ese amor que nació improbable, pero que se convirtió en lo más real que habían sentido. 6 meses después, Clara vestía un sencillo vestido blanco y sostenía un ramo de flores silvestres. Rafael estaba a su lado, de traje, con la sonrisa más genuina que nadie le había visto jamás. La ceremonia fue pequeña, íntima, solo algunos amigos cercanos, pero fue perfecta. Y cuando el juez de paz dijo, «Pueden besar a la novia», Rafael la atrajo y susurró, «Gracias por enseñarme a amar». Clara sonrió, los ojos brillantes. «Gracias por no rendirte conmigo». La bebé, ahora de 1 año, estaba en brazos de la madrina, aplaudiendo y riendo. Y en ese momento, Clara supo que todo había valido la pena, cada lágrima, cada miedo, cada noche en vela, porque el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra un camino. Se mudaron a una casa más pequeña, más acogedora. Rafael redujo su ritmo de trabajo. Clara volvió a estudiar, cumpliendo el sueño de graduarse en pedagogía. La bebé crecía rodeada de amor, seguridad y risas. Y en las noches en que el mundo se quedaba en silencio, Rafael y Clara se sentaban en la terraza de manos dadas, mirando las estrellas. «¿Te arrepientes?», preguntaba ella a veces. «Jamás», respondía él, siempre. Y era verdad, porque su amor no fue fácil, no fue perfecto, pero fue real, y al final eso era todo lo que importaba. Y así fue como 2 corazones heridos descubrieron que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra un camino. ¿Y a ti, qué te pareció esta historia? ¿Cuál fue el momento que más te conmovió? Deja un comentario abajo y suscríbete al canal. Así no te perderás
nuestras historias de amor.